Continuamos con nuestro Kasparov nos enseña. En esta ocasión, trabajo intenso y estudio de nuevas configuraciones de aperturas. En noviembre, mis entrenadores comenzaron una búsqueda intensiva de un torneo en el que pudiera intentar nuevamente alcanzar la norma de maestro. Lo más conveniente hubiera sido hacerlo en mi tierra natal, pero por el momento no se esperaba nada apropiado en Bakú. Nikitin comentó: el próximo torneo de este tipo debía comenzar en enero del año siguiente en Minsk, pero allí no se esperaba al joven jugador de Bakú. Ya estaban hartos de sus propios competidores. Y aquí Botvinnik vino en nuestra ayuda, escribiendo a la Federación Bielorrusa de Ajedrez. No pudieron rechazarlo y a principios de diciembre se recibió la ansiada invitación. Empezamos a preparar el viaje a Minsk. Hasta el final del año trabajé intensamente estudiando nuevas configuraciones de apertura y jugando juegos de entrenamiento. Recuerdo especialmente uno de ellos, jugado con mi viejo amigo y rival Elmar Maguerramov en el Club de Ajedrez de la República. Hay que decir que en aquella época seguía a menudo las ideas iniciales y los descubrimientos realizados juntos con Elmar. Ambos tocamos la Scheveningen, que nos inculcó Primorovsky, pero Elmar también empleó la variante Najdorf con dama b6. Más tarde también la incluí en mi repertorio. Bajo la influencia de mi viejo amigo, también comencé a jugar tanto a la configuración flexible del erizo como al agudo Benoni moderno. Pero ese día, prácticamente por segunda vez en mi vida, en un juego serio, decidí jugar para un gambito de dama, que comenzó de la siguiente forma: caballo F3, caballo F6, D4, E6, C4, D5, caballo C3, alfil E7, alfil G5, enroque E3, H6, alfil H4 y B6. La única razón por la que elegí la variante Tartakower-Makogonov-Bondaresky fue que había preparado una interesante novedad en una línea empleada por Elmar. Pero más tarde, antes de mis partidas con Kornoy en 1983 y Karpov 1984-85, hice un estudio genuinamente profundo del mismo, prestando especial atención a una serie de juegos modelo de Spassky y Heller. Mi adversario continuó con la variante dama b3, el plan favorito de Polugayevsky. En la década de 1980 también probé la alternativa dama c2 o más a menudo el desarrollo alfil e2. Después de dama b3, el negro continuó con alfil b7, alfil por f6, alfil por f6, c por d5, e por d5, torre d1, c5. Aquí está mi invento, un sacrificio de peón. Es difícil imaginar una jugada más audaz y paradójica. Después de todo, las blancas han hecho todo lo que estaba en su poder para evitar c5. Más tarde se hizo más popular una variante relacionada con la ubicación de la torre en e8, alfil d3 y c5, d por c5, caballo d7, y ahora
C6. Puesto que la aceptación del peón con C por B6 y caballo C5 seguido de caballo D3 jaque no es malo para las negras. Después de C6, alfil por C6, enroque caballo C5, como ocurrió en una partida entre Gulko y Radashkovich en Rostov-on-Don de 1971, y también en Kasparov-Beliaski en el 46 campeonato de la URSS en Tbilisi en 1978. Las cosas incluso llegaron al punto en que las blancas comenzaron a anticipar C5 con el movimiento 12-A3, como ocurrió en Korchnoi-Kasparov, 10ª partida en Londres 1983, así como en Kramnik-Kasparov, 3ª partida de Moscú 2001. Continuamos entonces con C5, D por C5 y caballo D7. Ahora siguió igualmente C6 como interesante. Una respuesta pragmática. Por supuesto, en primera instancia consideré las variantes siguientes: C por B6, caballo C5, dama C2. Es dudosa la continuación dama B4 debido a dama D6, y producto de que la dama blanca está sin protección, existe la amenaza caballo D3 jaque ganando la dama blanca. Por lo tanto, dama C2. Y ahora, tres alternativas. D4 es dudosa. Tenía la intención de jugar la táctica loca D4, caballo por D4, dama por B6, con presión por los dos peones. Sin embargo, Makogonov, a diferencia de Stoll, desaprobaba esta línea y probablemente tenía razón, devolviendo uno de los peones. Alfil E2, alfil por G2, torre G1, alfil B7, caballo F5, rey H8, torre D6, dama C7. Es un error dama A5 debido a torre por F6, G por F6 y caballo D6. Después de dama C7, caballo D5, alfil por D5, torre por D5, las blancas conservan posibilidades de ataque. Por ejemplo, si dama por H2, que es dudosa, torre F1, caballo E6, entonces caballo por H6 es una buena opción. Seguimos entonces con la otra opinión de Stoll, que es dama por B6, dudosa, caballo por D5, alfil por D5, torre por D5, torre de A a C8, alfil C4. Es insuficiente para las negras. Al igual que la captura A por B6, alfil E2. Después de el salto caballo D4, sigue alfil por D4, E por D4 y caballo E4. Y las blancas tampoco pueden conservar su ventaja material. Después de alfil E2, alfil por C3, jaque, buena jugada, pero en realidad esto es bueno para él. B por C3. La continuación de capturar con la dama en C3 es respondido con torre por A2 con igualdad. Por lo tanto, B por C3, dama C7, enroque, caballo E4, recuperando el peón. Seguimos la partida entonces con C6, que claramente he respondido con alfil por C6 y caballo D4 dudosa. Otra vez pecando de cauteloso. Alfil E2, caballo C5 también era inapropiado,
pero la continuación caballo por D5 era más fuerte y más crítica. Por ejemplo, caballo C5, caballo por F6 jaque, dama por F6, dama C3, dama por C3, B por C3, llegando a un final perfectamente seguro con un peón extra, aunque después de alfil por F3, G por F3 y caballo A4, según Stoll, las negras tienen suficiente contrajuego. Seguimos la partida con caballo D4, una jugada cautelosa que fue respondida con alfil por D4. En la cuarta partida de mi segundo match con Karpov, 1985, en una posición similar evité erróneamente este intercambio no rutinario, pero aquí sus ventajas son mucho más específicas y obvias. Torre D4 dudosa. Una elección difícil. En el caso de la captura con peón E por D4, sigue dama G5, G3, torre de F a E8. También es de considerar el traslado de la dama a F5, que es interesante, pero un jaque siempre es un jaque. Torre de F a E8, digo yo, un jaque es un jaque y podría ser mate. Después de torre de F a E8 jaque, alfil E2, dama G4 o también en su defecto la dama a H5. Las negras también tienen una iniciativa peligrosa, aunque aquí es más difícil para su alfil de C6 mostrar su fuerza. El mar esperaba defenderse de alguna manera, pero inesperadamente se encontró con una serie única de movimientos que consistían en 11 ataques sucesivos. Por lo tanto, torre por D4, caballo C5, dama D1, caballo E6, torre D2 y D4. El débil peón D aislado se ha transformado repentinamente en un formidable ariete. E por D4 nuevamente dudosa. La fea jugada caballo E2 era buena y más resistente, ya que dama D5, según Stoll, es buena. O también la continuación dama E7 es interesante. Caballo por D4, caballo por D4, torre por D4, torre de A a D8 con ataque. Después de la captura E por D4, torre de F a E8. Una emboscada. Sin embargo, caballo F4 se tuvo en cuenta. Es respondido con D5, dama E7 jaque, interesante, alfil E2, caballo por G2 jaque, rey F1, alfil D7 y ahora torre G1. Sería un grave error capturar el caballo con rey por G2 debido a dama G5 jaque, rey F1, alfil H3 jaque, rey E1, dama G2, torre F1 y torre de A a E8 ganando, ante la amenaza prácticamente inevitable de dama por F1. Después de torre G1, entonces caballo F4 y las blancas no tienen el recurso alfil G4, F5 y torre D4, que es ahora un error debido a F por G4. La torre resulta útil en la casilla F8. Seguimos con torre E8, F3. Un error. Como también lo era dama G4, debido a H5, dama G3, H4, dama G4 y F5, con ventaja. Era esencial avanzar el peón a D5. Después de caballo D4 jaque, alfil E2, caballo por G2 jaque, rey F1,
alfil D7, buena jugada, y nuevamente buena jugada, torre G1, pero no la variante cooperativa de Stoll con rey por G2, debido igualmente a dama G5 jaque, rey F1, alfil H3, rey E1, dama G2, como vimos ya en la variante anterior, torre G1, caballo F4. Y aunque esta posición es desagradable para las blancas, al menos no están perdiendo por la fuerza. Aquí la retirada caballo H4 tampoco está mal. Seguimos con caballo F4, alfil G4, F5 y ahora torre D4 si es buena, puesto que F por G4 permite torre F4 porque en la otra variante que habíamos visto la torre negra estaba en F8. Dama H4, rey G2, torre E5, rey H1. Todavía aguantando de alguna manera. Después de F3, que es un error, aquí les recomiendo que detenga el vídeo y encuentre la fenomenal jugada que realizó Kasparov. Ese movimiento fue como un rayo en cielo despejado con alfil por F3. Para ser honesto, ni siquiera calculé especialmente las variantes, ya que no tenía dudas sobre la exactitud del sacrificio de pieza. G por F3. Lógicamente, capturar con la dama conducía a la pérdida de la misma con caballo G5, jaque a la descubierta. Después de G por F3, entonces dama H4 jaque, torre F2, caballo por D4, jaque a la descubierta. La alternativa era interesante, caballo F4 jaque, caballo E4. O, de lo contrario, si juegan alfil E2, entonces sigue caballo G2 jaque. Tras caballo E4, la continuación F5, alfil C4 jaque, rey H8, enroque, F por E4, etc. es evidentemente favorable a las negras. Caballo por D4 jaque, a la descubierta, alfil E2. Ahora, cubrirse con el caballo es una locura debido a torre por E4, jaque ganando también, toda vez que la captura de la torre lleva a dama por E4 y la captura posterior de la torre de H1. Por lo tanto, seguimos con alfil E2, caballo por F3 jaque, la torre y el alfil de las blancas están inutilizados por las clavadas. Rey F1, dama H3 jaque, torre G2, caballo H4. Primero, la incorporación de la torre de A a D8 era más preciso. Por ejemplo, alfil por F3 o, de lo contrario, si caballo D5, entonces sigue caballo H4 y todo acaba para las blancas. Luego de alfil F6, torre por D1 jaque, alfil por D1, F5, torre de H a G1, G5 y gana. Caballo H4, como ocurrió en la partida, es respondido con torre de H a G1, torre de A a D8 y dama E1. Aquí era mejor la jugada dama A4 con la idea de llevar la dama a G4, que habría prolongado la resistencia. Después de dama A4 podía haber seguido entonces caballo por G2, torre por G2 y dama E3, según Stoll. O el más enérgico caballo F5, que es interesante según Nikitin. Y ahora rey E1 es la mejor jugada, puesto que dama F4
torre D4 seguido de caballo E3 es prácticamente ganador. Por lo tanto, rey E1 he respondido con dama E3, dama C2. En opinión de Stoll, las defensas aún se mantienen, pero en mi opinión, después de torre E5, comenta Kasparov, las negras tienen un ataque irresistible. Continuamos con la partida con dama E1, torre D3. Ahora todo termina muy rápido. Dama F2. La retirada, caballo D1, he respondido con caballo F3. Tras dama F2, caballo F3. Muy buena jugada. Recordé esta pintoresca posición durante mucho tiempo. Rara vez se ve una cantidad tan grande de piezas estancadas. Torre H1. Hubiera sido suicida el salto caballo D5 o a B5 por la misma respuesta. Torre D1 jaque, alfil por D1 y caballo por H2 jaque mate. O la retirada o el avance de la dama da a G3, caballo D2 jaque, rey E1, torre por G3, torre por G3, caballo F3 jaque, rey F2, caballo por G1, torre por H3, caballo por H3, jaque con gran ventaja material. Siguiendo con torre H1, el negro respondió con torre D a E3, torre H a G1 y rey H8. Por supuesto, la computadora exige el simple torre por C3, ya que a B por C3 sigue caballo por H2 jaque. Pero ya había visto B5, caballo por H2 jaque, rey E1, dama por C3 y mate en 12 jugadas. Rey H8, torre H1 y B5. Y en vista de la continuación A3, A5, con la inevitable B4, las blancas abandonaron. El tiempo de reflexión fue para las blancas 1 hora y 50 minutos, mientras que Kasparov utilizó 40 minutos. Esta aplastante victoria sobre un maestro jugó un papel psicológico importante. Me devolvió mi antigua confianza y ahora viajé a Minsk lleno de esperanza. Esta partida resumió el año 1977, concluyendo la primera etapa de aprendizaje de mi carrera ajedrecística, mis universidades de Bakú. Nadie, incluso yo mismo, adivinaba que estaba en el umbral de un salto cualitativo en mi desarrollo ajedrecístico. Una partida muy bella, llena de elementos tácticos, además de los temas de apertura que espero les sean de utilidad y hayan disfrutado, como lo he hecho yo, de esta partida de Majerramov contra Kasparov, una partida de entrenamiento en Bakú en el año 1977. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!